Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. El programa de hoy lo estamos grabando el 21 de agosto, el día que sale. Así que, bueno, tenemos noticias frescas. Vamos a tratar en esta editorial tres cuestiones, digamos. Una primera, los resultados de las elecciones de Bolivia. Bueno, donde hay una implosión electoral de lo que había sido previamente una implosión política, en el caso de MAS, de Evo Morales y de todo su sector, a partir de, bueno, las contradicciones, el mal manejo, etc. Hay un triunfo de, bueno, en principio habría dos posibilidades, o el hijo de Jaime Paz Zamora, o el presidente llamado Tuto Quiroga, ¿no? Expresidente de Bolivia. Ambas van a ser aliados de Trump, ambas son sionistas, ambas están en la línea de la entrega total. Y en esto quiero anticipar a lo que dijera mi amigo Guido Chávez en aquel entonces y Andrés Solís Rada, ¿verdad? Y también el mismo querido maestro Pedro Godoy Perrín de Chile. Estos movimientos, al precipitarse artificialmente en el multiculturalismo, en el indigenismo y en la línea cubana fracasada ya en los años 60 y 70, nunca pudo despegar Cuba de su condición en aquel entonces de productor de monocultivo de azúcar y hoy día de turismo en decadencia, una sociedad completamente colapsada. Al no despegarse de esa línea, al comprar esa línea, habiendo surgido de movimientos populares genuinos, se metieron en una vía muerta que los iba a conducir a la derrota y al desastre, y sobre todo a frustrar las esperanzas populares, ¿verdad? Entonces, eso está completamente terminado desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente, bueno, ahora se viene un gobierno de un signo parecido, digamos así, o amistoso, desde el punto de vista ideológico, con el signo del nefasto gobierno de Milei. Eso por un lado. En segundo lugar, otro tema no menor, el tema de los arreglos, insisto, en Fuerza Patria, ¿verdad?, del cual hay amigos y compañeros que en distintos distritos están, porque son distritos en los que quizás se puede participar y hay buenas intenciones en la línea nacional o en la línea del pueblo, que es nuestra línea. Pero en términos generales se trató de una repartija de cargos en el interior de un espacio completamente sinárquico, sin proyecto nacional, entregado espiritualmente a la ideología de uno de los sectores del globalismo, ¿no? Una es el sector de Trump, donde antes estaba Elon Musk, y bueno, y hay otros, y otro es el sector de Soros y de sus herederos. Bueno, Cristina está hace años en esa línea, en esa progresía, y es la garantía de la performance probablemente positiva que va a tener en las próximas elecciones Milei, que en otras condiciones hubiera sido barrido desde el punto de vista electoral y político, porque es un gobierno de entrega, un gobierno de explotación del trabajo y un gobierno directamente colonial, manejado por agencias y servicios de inteligencia extranjeros o capitales financieros extranjeros, ¿no? Entonces, quiero remarcar el fin de todo un periodo que tuvo el signo desastroso del socialismo siglo XXI y que eso ha llevado a muchos pueblos a confiar en eso, de algún modo también a vivir algunos momentos positivos que estuvieron muy condicionados por los precios de las materias primas exportables, por ejemplo, la exportación del gas en Bolivia, que hoy casi no tiene reservas gasíferas, al menos no en explotación, por eso la gente hace largas filas para cargar nafta, ¿no? O la buena performance del precio de la soja durante la presidencia Kirchner y en parte de la presidencia de Cristina,
Todo eso no estuvo acompañado de una verdadera política por un lado, de construcción del poder nacional soberano, con la unidad del pueblo organizado, con un Estado al servicio de ese pueblo, incluyendo unas Fuerzas Armadas nacionales, y con un dispositivo científico, técnico e industrial de tipo nacional, que eso se hace planificadamente, si no, no se puede hacer, no es porque sí eso. Yo en otra oportunidad he comentado en unas memorias sí, bien digo, Leopoldo Bravo, embajador, bueno, embajador sempiterno en la Unión Soviética, fue embajador también de Perón, y cuando se reunió con Stalin, Stalin le preguntó por el plan de industrialización de Argentina, y Leopoldo Bravo se lo explicó, que era en parte el plan siderúrgico nacional del general Savio y otros componentes que estaban, entiendo yo, entre el primero y el segundo plan quinquenal, ¿verdad? Y bueno, Stalin asintió, es decir, él entendía dónde estaba la línea de la construcción del poder, por lo menos en el aspecto científico, tecnológico e industrial. Hoy todo eso hay que plantearlo en el siglo XXI. Y finalmente una pregunta, ¿no?, que hace una televidente ocasional, así se define, Amparo se llama, es estudiante en antropología, la carrera de antropología, y Amparo dice qué me parece la consigna, o qué nos parece la consigna techo, tierra y trabajo que levanta el movimiento de Grabois, ¿no? Esa consigna la alargó en su momento el Papa, ¿verdad?, Francisco. Acá hay una distinción fina que hay que hacer. Para obtener para todo nuestro pueblo trabajo, tierra, ¿no?, y techo, primero hay que hacer una revolución nacional, que no es una revolución con bombas y balazos, como le dijo Perón a Galimberti. Es la construcción de un poder nacional, soberano. Lo otro es creer en una utopía, en creer que los aviones de Naciones Unidas van a tirar alimentos, ¿no?, una utopía globalista. Esta idea de la cohesión social internacional, que está en la Agenda 2030, es una mentira, porque la justicia en el orden del reparto de los bienes materiales es una consecuencia de la justicia en el sentido político del término, de la organización del pueblo y de su incorporación a la comunidad política y a la toma de las decisiones políticas. Esa es la construcción de la soberanía. Entonces desconfío profundamente de estas ideas globalistas, como por ejemplo que dicen, no, en Brasil salió de la esfera del hambre. Salió, pero va a volver a entrar el día de mañana, porque el pueblo no está organizado institucionalmente en el interior de la comunidad política brasileña. Entonces salió por una cuestión del ciclo económico o porque le tiran alimentos con bolsas y qué sé yo. Eso es una especie de campo de concentración a escala, de gran escala, ¿no? Y no es justicia social. Es como decir que Cáritas trae la justicia social, o en la época de Perón las señoras de las gordas de las damas de beneficencia, ¿verdad? O la idea de una justicia social internacional gestionada por organismos multinacionales o internacionales. Eso no es cierto. Nuestro pueblo va a tener vivienda, va a tener trabajo y va a tener pan y acceso plenario, no solo a la cultura que va creando como pueblo, sino también a los frutos más preciados del arte y demás, cuando haya organización, fuerza orgánica e incorporación en el Estado. Eso es lo que el general Perón nos enseñó tantas veces y denominó Estado de justicia. Para eso nuestro pueblo tiene que tener fuerza orgánica, organización real, no de fantasía, tiene que tener doctrina y tiene que resolver el problema central de la conducción. Desde ya, muchas gracias. Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional.
A propósito de las batallas culturales y demás, hoy estamos con un invitado de lujo, con un amigo también, por qué no decirlo, Roberto Coco Zurra. Roberto fue durante muchos años director de cultura de la municipalidad de 3 de Febrero, municipio importante de la provincia de Buenos Aires. Me consta porque además preservo algunos de los correos electrónicos. Graciela Maturo, la genia, gran especialista, creo yo, hay consenso que debe haber sido la especialista número 1 en la obra de Marechal, tiene conceptos muy elogiosos para Roberto. Es más, ayer estaba para este programa revisando y había una invitación a un congreso de Mendoza o algo así que organizaba Roberto y yo me excusaba que no podía ir, probablemente por razones de orden material, hace ya unos años. Y siempre ella me habló maravillas de Roberto, bueno, también es un amigo. Roberto está dando un taller sobre la obra de Leopoldo Marechal. Vamos a dar ese primer dato. Roberto, lo estás dando en 3 de febrero. Sí, en la Biblioteca Popular General San Martín de Caseros, que está en Perdiguero, 2310, Perdiguero y Alberdi, a 2 cuadras de la Plaza Central de Caseros, los sábados a las 10 de la mañana. Sábados a las 10 de la mañana, un muy buen horario y tema para empezar el fin de semana con todo, ¿no? Bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu presencia, es un honor. Quiero decir también que Roberto tiene una vasta obra poética, ¿no? Poemas a la militancia, el Evangelio... Apócrifo y Mistongo. Apócrifo y Mistongo, los tengo esos libros, son muy buenos. Tiene una monumental historia del comando de organización, una monumental historia del comando de organización, el tomo primero, creo que está por el tomo segundo también, o ya lo debe tener virtualmente preparado. Pero hoy lo que nos convoca, él ha estado en el programa sobre el comando de organización con otro amigo muy querido, Carlos González, alias El Bona. Lo que hoy nos convoca es la obra de Leopoldo Marechal. Es una pregunta un poco amplia, pero yo quería decirte lo siguiente. ¿Qué rescatás de toda la obra como para empezar a exponerla y para que la gente que quizá no lo leyó, ¿no? Comprenda que se trata de uno de los grandes genios, no solo de la literatura argentina, sino también de la literatura y del pensamiento argentino y desde ahí universal, diría así, ¿no? Mira, como síntesis, yo te podría decir que la obra de Leopoldo es una y varia. Todos los libros de don Leopoldo buscan un mismo sentido, que es la batalla celeste y la batalla terrestre. No puede haber batalla terrestre si no hay batalla celeste. La realización es en Cristo, dice él, pero la batalla terrestre hay que darla. Y él la dio en su momento. El padre de él muere de gripe española, que fue una pandemia que arrasó millones de vidas en el mundo entero en el año 18. En ese año muere el padre. El padre era carpintero y cuando contrae la gripe española se empezó a recuperar bien, pero en el aserradero en el que trabajaba lo obligaron a ir a trabajar. Entonces él fue y eso lo descompensó y murió. Y él le dice en un vasto reportaje que yo recomiendo, en un libro que es difícil de conseguir, pero que es muy lindo para conocerlo a Marechal, que se llama Palabras con Alfredo Andrés, él dice: ¿por qué se cree usted que yo me hice primero socialista y después peronista? Precisamente porque el padre no tenía derechos cuando murió. Entonces, esa obra de Marechal, todas sus novelas, hay que decir que Marechal fue un polígrafo, escribió abordó todos los géneros literarios. Bien. Crítica literaria, ensayo, cuento, teatro, novela, poesía, historia, porque escribió la historia de la calle Corrientes y la vida de Santa Rosa de Lima. Es decir, un polígrafo total. Para mí es el mejor escritor argentino, no porque sea peronista, porque no era un peronista que escribía, sino un escritor que se hizo peronista mucho después de haber sido consagrado, porque él ya había obtenido 2 grandes premios, los más grandes premios que se daban en el país, que era el premio municipal de la ciudad de Buenos Aires y el premio nacional que le dieron por el Centauro, ¿no es cierto? Así que él ya era un escritor consagrado que se hizo peronista,
porque vio que ahí vibraba el cristianismo práctico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que lo primero que te puedo decir de Leopoldo es eso. Dice Oliverio, no, perdón, dice, bueno, nunca me sale el nombre de este muchacho, un escritor, Abelardo Castillo. Abelardo Castillo. Abelardo Castillo dice... El que tiene sed, otro gran escritor también. Claro, ¿no? claro. Un gran escritor y un gran crítico escritor. Literario, que nunca fue peronista. Aficionado al boxeo como nosotros, También, yo lo he conocido. Sí. Yo tuve la posibilidad de charlar con él. Sí. Y él dice que hay una santísima trinidad en la literatura argentina en la que están Marechal, Borges y Roberto Arlt. Bien. Lo dice Oliverio Girondo. No, Oliverio Girondo no. Perdón, siempre me confundo. Abelardo Castillo. No sé por qué me los confundo. Así que es una escritora... Nombres antiguos. Sí, claro. Nombres antiguos. Así que bueno, es un tema muy interesante, la vida y la obra de Marechal, porque él vota en el año 18, vota por el socialismo, creo que era el socialismo de Juan B. Justo, el socialismo de Repetto, no sé, el socialismo. Sí. Después él participa en el 19 de la movilización de la Semana Trágica. Él está en esa marcha. Ajá. Está en esa marcha que se hace contra la explotación de la fábrica Bacena, que estaba donde ahora está la Plaza Martín Fierro, en Rioja y Barcala. Claro, La Rioja y San Juan, ¿no? También. Una cuadra antes. Sí. Ahí vivía Bandor, dicho sea de paso. Exacto. Vivía Augusto Timoteo Bandor. Y Paulino Niembro, creo que arriba o abajo. Y como Papá de Fernando. Eso ocurre en el 19. Después lo reportea y yo lo rescato en un pequeño ensayo que escribí. Lo reportean por el tema de los fusilamientos de Sacco y Vanzetti y él se manifiesta en contra. Mira vos, qué notable. En el año 28 integra, junto a otros intelectuales argentinos, la Comisión Pro Intelectuales de Apoyo al Gobierno de Hipólito, a la segunda candidatura de Hipólito Yrigoyen. ¿Quién era el presidente de esa asociación? Jorge Luis Borges. Claro, que procedía también del nacionalismo, del rosismo, sí, que había escrito El tamaño de mi esperanza, donde él se manifiesta nacionalista, Borges. Ese libro no está incluido en las obras completas. Efectivamente, pero se puede conseguir. Yo lo he conseguido, pero no en los 3 tomos de las obras completas, que creo que pasó a un 4º tomo después. Yo no lo pude conseguir, así que sí. Yo te lo puedo fotocopiar. Sí, eso me vendría. Pero, Roberto, nosotros viste que se habla mucho de la batalla cultural, ¿no? Porque estos mequetrefes financiados por la CIA y demás, no los voy a nombrar para no darle estatuto. Hicieron una lectura más o menos a su modo de Gramsci, donde están los temas culturales y su importancia política, ¿no? Y uno puede decir, en rigor, que antes de tener estos nombres y demás, Marechal, ¿no?, tanto en aquel entonces como a través de la recreación de su obra por personas como vos, que lo leen, lo explican, lo debaten eventualmente, forma parte de una verdadera batalla cultural, pero por la cultura genuina. Claro. Cuando nosotros hablamos de batalla cultural, tenemos que recordar algo, que yo no sé si lo decía Gramsci, no me acuerdo, porque se me mezclan los autores, pero no es lo mismo la batalla cultural de un pueblo sometido que la batalla cultural de un pueblo sometedor. Entonces, bueno, nosotros tenemos que recuperar el ser nacional, la creación de sentido que se genera desde todos los medios, no solo del periodismo, la cátedra universitaria, la educación secundaria, la educación primaria, la televisión, el cine, las imágenes, todo lo que nosotros vemos tiene que ver con la creación de sentido. Vos le decís a una persona, la Magdalena del Evangelio no era una prostituta, pero si en el cine lo vi, te dicen, como si fuera algo cierto. Vos le decís, pero Evita no lo trataba mal a Perón, pero no lo viste en la película de Feynman. O Perón le dijo, tenés cáncer para que no esté en la fórmula, mentira histórica, digamos, que le hizo Feynman, ¿no? Entonces digo, la creación de sentido... Feynman, en paz descanse, porque está muerto, murió. Pero voy a decir una cosa, Feynman
en su primera edición de Filosofía y Nación, se lo dedica a la deslumbrante inteligencia de Amelia Podetti. Y luego, el turro de Sebrelli, que copió sus obras y era un estafador así, y pasa de prócer de las letras y de la filosofía, le dijo en un programa, vos participabas con, bueno, Amelia Podetti, la nazi esa, qué sé yo, y que Amelia Podetti fue una gran peronista, directora de Hechos e Ideas, en los años 70, y Feynman no le dijo nada. Y retiró esa dedicatoria a su maestra del pensamiento. Ya formaba parte del sistema. Formaba completamente parte del sistema. Amelia Podetti le da una vuelta de rosca al revisionismo histórico, cuando dice que América completó al mundo. Claro. No se trata del descubrimiento de América por parte de los españoles, sino que faltaba un pedazo incluir en la historia, miles de años con una historia segmentada, hasta que se incorpora América. El artículo deslumbrante, ¿no? La irrupción de América en la historia. De América en la historia, exactamente. De Amelia Podetti, que fue una gran militante, una gran peronista, una gran filósofa, y que además hizo un gran trabajo de relevamiento de las creaciones culturales argentinas durante la presidencia de Isabel Perón. Sí, señor. No me acuerdo en qué función de dirección cultural, donde se trabajaba en serio por la cultura argentina, a ver qué se hacía genuinamente. Bueno, ¿no? en el gobierno de Isabel estuvo Ponferrada, el gobierno de Exacto. Isabel, estuvo Murray, estuvo Furlan, estuvo, qué sé yo. Sí, hubo mucha gente. Ahora, volviendo a Marechal, volviendo al gran Marechal, ¿no? Marechal forma parte, como lo señalaba Abelardo Castillo y vos lo traes a colación, bueno, no sé si un trípode, porque quizás son unos cuantos más, o todo va en más. gusto, todo va en gusto. Va en gusto, pero también hay calidades, ¿no? Porque finalmente no es lo mismo, uno puede no estar ideológicamente de acuerdo, pero Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa, que eran del comunismo, eran grandes artistas, ¿no? Sí. Y no es lo mismo eso que otros que quizás son compañeros, digamos, o si yo me pongo a rasguñar la guitarra, digamos. Pero Marechal forma parte indiscutiblemente de la inteligencia argentina en sus niveles más, de la inteligencia cultural en sus niveles más altos, ¿no? Te voy a contar, para matizar, una pequeña anécdota que tiene que ver con el prólogo que hiciste a esta entrevista. El congreso aquel de Mendoza, al que yo te invité. Ajá, efectivamente. Que se celebraban en el 19 los 60 años de la comunidad organizada. 60, 70 años. 70 años de la comunidad organizada. Sí. Yo en una reunión que hicimos en el sindicato de camioneros en San Martín, un compañero de Guardia de Hierro, que había sido militante de Guardia de Hierro, organización de la juventud peronista, muy lúcido, los compañeros de Guardia de Hierro. Le mando un saludo para quien haya sido aquella agrupación y nos está Acá le dedicamos también un programa a Guardia. Bien. El compañero me dice que van a hacer un congreso de filosofía en homenaje a los 70 años en Merlo. Entonces yo digo, ¿por qué en San Luis, pudiendo hacerlo en Mendoza? Con el paso de los días me doy cuenta que no es en Merlo, San Luis, sino en Merlo, Buenos Aires. Merlo, provincia. ¿Por qué? Porque el intendente de Merlo les iba a bancar los gastos. Que no es menor, digamos, ¿no? Porque... Entonces la fui a ver a Graciela. Ajá. Y le dije, le hablé, no me acuerdo, le dije, no, la fui a ver. Le dije, Graciela, vamos a hacer un congreso en Merlo. Me gustaría que participemos. Me dice, ¿en Merlo? ¿Por qué en Merlo? Hagámoslo en Mendoza. Ah, mira. Le dije, pero lo que pasa es que Mendoza no es gobierno peronista. Eso es lo de menos, me dijo. Déjame a mí. Y se puso a laburar, tenía casi 90 años. Sí, pero trabajaba como los dioses. Se puso a laburar con una militante. Conclusión, crea el grupo Centauro. Ah, efectivamente. Del que formamos parte 3 personas. Pero estaba... Ramiro Podetti, yo, y quien lo presidía, Graciela Maturo. Mirá vos. Nosotros 3. Ella quiso sumar a otros, pero no hubo tiempo. No sé si era la pandemia, no me acuerdo. Fue un poco antes. En el 19 fue antes de la pandemia. Sí, fue antes. Bueno, la cuestión es que habló con las autoridades de la universidad. Con el peso de su historia, logró que la universidad, per se, organizara un congreso.
Y así fue Del Percio, fue Roy Williams, fueron un montón de muchachos del pensamiento nacional, y ahí nos encontramos con un montón de ellos. Inclusive estaba el nieto de Martínez Vaca. Ah, el ex gobernador Monto. Que enojadísimo con Perón, Sí. peste sobre la comunidad organizada, tuvimos un debate en el salón. Esos son los motivos por los que yo no suelo participar de esas reuniones. Bueno, pero hermosa, Graciela se puso al frente, no pudo viajar por razones de salud. Ah, no pudo viajar. No pudo Graciela. viajar, Ah. pero y hace poco descubrí en internet una película, un video de 1 hora y pico, de una charla que ella da en la Biblioteca Nacional, que la presenta un viejo compañero, Cacho Piñón. Ah, Francisco Cacho Piñón. La presenta él, y ella en ese congreso recuerda esa patriada del Centauro en Mendoza. Esa patriada. Yo participé de otras, como fue el grupo Consensos. Consenso, claro. Que me acuerdo, estábamos tomando un café en la casa de Graciela ahí. En realidad la acompañé, pero bajamos. Ella tenía el departamento en Escalabrini y Santa Fe y la casa en otro lado, ¿no? Pero ahí tenía el departamento. Claro. Con la biblioteca, qué sé yo, y le digo, no, vamos a tomar un café abajo. El café tiraba las mesas en la vereda, y vos bajabas de la casa de allí y ahí estaba ahí. Y le digo, mirá, ¿viste el grupo Consensos? Y le digo, el nombre lo puso Maresca, es horroroso. Es horroroso, me dice el nombre. Puedo decirlo ahora. Ella le tenía una gran estima a Silvio, quiero decirlo. Maresca, pero el nombre Consensos es un nombre... Bueno. Te quería seguir indagando en la obra de Marechal. Sí. En la obra de Marechal. Sí. Te voy a preguntar por el gran poema La Patria, Didáctica de la Patria, que vos subiste un fragmento a YouTube ahora, ¿no? O por lo menos a Facebook. Ese es un trabajo realmente, bueno, como diría el mismo Marechal, apoyado en San Isidoro de Sevilla, en Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza. No son los pueblos los que crean las lenguas, decía San Isidoro, sino las lenguas los que crean los pueblos, ¿no? Claro. Algo, digamos, en esa línea trabaja Carlos Di Sandro, claro, en el libro Semántica y Transfiguración, el reino de la palabra, la importancia del logos, de la palabra, de la poesía, como apertura de un espacio espiritual, semántico, donde habita la patria, ¿verdad? Claro. La patria celeste y la patria terrestre. Y la patria, explica eso de la patria celeste, la patria terrestre y las batallas celeste y la batalla terrestre. Que es según Marechal, sí, el compositum humano es un microcosmos del macrocosmos. Es una síntesis del cosmos, ¿cierto? Se expresa a través de 3 reinos: el reino espiritual, el reino psíquico y el reino material. Bien. Que es el envoltorio humano. Sí, el físico. El físico, ¿no es cierto? Y por eso él tiene, hay 2 poemas, poemas de la psiquis y poemas poema de la creación, donde está el poema de la psiquis, bueno, ahora no me acuerdo bien cómo se sintetiza, pero falta el poema del espíritu, que Graciela Maturo dice que debe estar en algún lado, pero que bueno, ella no... Donde completaría esta idea del hombre. Ella edita poemas de la creación, sí, en una editorial que tenían en San Antonio de Padua los franciscanos, creo que era, o los jesuitas, no me acuerdo. Ahí tenían una editorial, mi memoria no me ayuda. No importa, bueno, sí. Pero es una editorial que estaba ahí en San Antonio de Padua, y ella los edita. A partir de esos 3 reinos, Marechal dice que el reino es uno solo, que hay un creador que es espíritu, que nos piensa y que nos crea materialmente. Esa es ontológicamente hablando, la sucesión de esos reinos. Y dice en ese poema que vos citás, que tiene 2 partes, tiene Aprendizaje de la Patria y Didáctica de la Patria, que se lo edita por primera vez un grupo de amigos encabezados por José María Castiñeira de Dios. Los fieles que lo iban a visitar entre el 55 y el 65 eran muy pocos. Entre ellos estaban los que después fueron sus albaceas literarios, José María Castiñeira de Dios, Rafael Esquirro y Fernando de María, y su esposa
Elvia Rosbaco, la segunda esposa. Lo que sí habría que decir que Marechal en el 55 decía, está el presidente depuesto, Perón, y yo, por Marechal, soy el poeta depuesto, ¿no? Sí, él lo dice muy bien, digamos que porque lo marginaron mucho todos los ambientes. Totalmente. La palabra, la novela Megafón o la guerra es una autobiografía. Bueno, los que escribimos creemos que toda literatura es autobiografía. Pero bueno, es autorreferencial. Perdón, es autobiografía, aunque no sea autorreferencial. Y aquella editorial de los franciscanos o de los jesuitas era Castañeda, editorial Castañeda, que publicó muchas obras de Marechal. Bueno, volviendo al tema, para que no me perdí de dónde estábamos. No, el poeta depuesto, ¿no? Del 55. El poeta depuesto. Bueno, él lo dice en Megafón o la guerra, lo pone en boca de Megafón. Megafón le pregunta, dice que bueno, que está, ¿qué es él en ese momento? Él dice, bueno, hoy está el general depuesto, está el político depuesto, está el depuesto, y yo soy, ¿y usted qué viene a hacer en esa fauna? Le pregunta Megafón. Y él le dice, yo soy el poeta depuesto. En medio de todas las deposiciones que se manda esta contrarrevolución, exacto, yo soy el poeta depuesto. Ahora, Marechal tiene un trabajo que lo publicó Ana Colotti en la revista Hechos e Ideas en el año, habrá sido en el 96, 95. Yo participé con mi hermano en una entrevista a Leopoldo Sea en México, un honor muy alto, y un trabajo de Marechal que se escribió, él lo escribió en el año 44, 45, por ahí, digamos las nacientes del peronismo, que se llama El significado cultural de nuestra revolución, una cosa así, donde él muestra también un pensamiento político que en su obra, en su literatura, aparece, digamos, muchas veces, ¿no? Esa como visión, casi me atrevería a decirte, esa concepción peronista, transmutada en parte, ¿no? Él elogió al peronismo en un primer momento. Él estaba cuidando a su mujer, Zoraida Barreiro, en el departamento de la calle Rivadavia, al 2300, ahí en 11, y siente una multitud que avanzaba entonando una canción, una canción. Yo te daré patria hermosa, te daré una cosa. Que era algo que se cantaba, que lo cantaban las hinchadas, una cosa que empieza con B, Boyé, que era un jugador que fue jugador de Racing de Boca, Mario Boyé. Entonces, con esa misma música, esa apropiación cultural que hacen los pueblos, venían los obreros cantando por Rivadavia, te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Y Marechal dice que ese Perón sonaba como un cañonazo. ¿Qué hice? Bajé, me vestí y bajé y lo acompañé a esa masa en la que reconocí a mi pueblo, en la que vi las caras de ellos y los conocí. Y ahí me hice peronista. Y él se afilia al peronismo, es afiliado por Castiñeira de Dios, con el carné número 46, en el que estaba Cancela, había un montón de intelectuales. Sí, Arturo Cancela, ¿no? El autor del profesor Landormí. Landormí, la fabulosa. Muy buena, muy buena. ¿Cómo se dice? No me acuerdo el nombre exacto, tiene un nombre más amplio. La funambulesca historia del profesor Landormí, Arturo Cancela, muy importante. Y Marechal fue un funcionario peronista en el área de cultura, que tenía relación directa, obviamente, probablemente con el puente de José María Castiñeira de Dios en algún momento, que dirigía la Peña Eva Perón de aquel entonces. A Marechal lo conocían otros intelectuales, cuando Anzoátegui. Sí, Ignacio Anzoátegui. Ignacio Anzoátegui va a Vida de Muertos, escribió, era juez, entre otras cosas. Un gran poeta también. Sí, poeta. Lo lleva a Santa Fe, al Consejo de Educación, a Marechal, lo lleva al Consejo de Educación de Santa Fe. Después Marechal se integra acá al área de cultura, porque él era maestro y además era escritor, se integra al área de cultura. Y finalmente, cuando hay una promoción, él tendría que haber sido el ministro, pero siempre hay alguien que te aventaja. Él pasa a ser director de la Escuela Municipal de Danzas, que termina de fundarla él, la Escuela Municipal de Danzas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, él fue funcionario. Y además organizó, quiero decirlo, cosas muy importantes
Porque viste que en el peronismo, entre tantas mentiras, se creó la idea que separamos la cultura popular de los productos, digamos, más... si la se cultura quiere, erudita, digámosle. Sí, o la cultura, o la gran cultura musical, la ópera de Wagner, la ópera... Sí. de la ópera bufa de Mozart, Sí. la que a ustedes les gustan, Rossini, qué sé yo. Marechal organizaba, entre otros, los conciertos que se hacían los días sábados en el Teatro Colón para los sindicatos obreros, porque el peronismo tenía muy clara la elevación cultural de nuestro pueblo, Sí. es decir, y la relación entre la cultura popular y esto que también era cultura popular en Alemania, suponte, el caso de Wagner eventualmente. Sí, ¿no? las óperas se cantaban en los pueblos pobres. Se cantaban en los pueblos, o sea, en Italia ni hablemos. Se inició ahí la ópera. En Italia ni hablemos. En los barrios bajos, digamos. Exacto. Pero llevaba a la gente al Teatro Colón, participaba del programa, y esos programas los supervisaba Eva Perón, Sí. con mucho amor. Sí, ella lo mucha quería dedicación. mucho, incluso le encargó, hay una anécdota muy linda, La señora Eva Perón. la señora Eva Perón, Evita, le encargó la escritura de, es una obra de teatro muy famosa. ¿Antígona Vélez? Antígona Vélez. Antígona Vélez, que Eva se puso al frente de la realización de esa obra, lo puso como directora Enrique Santos Discépolo de la obra y como protagonista a Fanny Navarro. Ella la quería mucho a Fanny Navarro. Una buena delantera, ¿eh? Fanny Navarro era una actriz de la época y era la novia de Juan Duarte. Pero Juan Duarte no era un hombre de comprometerse mucho con las mujeres. Y Fanny Navarro lo amaba verdaderamente a Juan, cosa que captó Evita. Entonces Evita intercede para que Fanny sea la protagonista. Marechal escribe el guión, ¿no?, para representar la obra, se lo entrega y Fanny lo pierde. Hay una teoría en la que yo creo, no por quien me la dijo, que es mi maestro, sino porque tiene sentido, que me lo dijo Pedro Bevilacqua. Fanny Navarro perdió a propósito esas. Pedro Bevilacqua, una gran figura también, voy a decirlo, Sí, de claro. la cultura peronista, ya fallecido hace unos pocos años, y era el formador de cuadros del Comando de Organización y de muchos otros peronistas que lo iban a consultar y demás. Nosotros, no es para polemizar contigo, pero con todo respeto te lo digo, nosotros no creemos que haya una cultura peronista. Nosotros creemos que hay una cultura nacional que es en la que abrevamos los peronistas. Y hay una cultura oficial que es en la que abrevan los antiperonistas. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, lo usé como léxico al uso. está bien, sí es una manera de decir. De todos modos, la anécdota culmina así, que lo llama a Paul, Marechal, y le dice, se perdieron los originales. Marechal dice, no tengo copia. Dice, bueno, la señora pide que pero no puedo, faltan una semana para el estreno. La inspiración. No, dice, pero no se puede. Y que sí, que no, hasta que un día suena el teléfono, del otro lado estaba Evita. Y le dice, escuchame, vos sos un buen peronista, le debe haber dicho, no te hagas el boludo, porque Evita les hablaba así a los muchachos. Y entonces dice, bueno, ¿cómo decirle que no? Nos pusimos a trabajar con él, ya llovía torrencialmente y en 2 noches terminamos los originales y se estrenó con un gran éxito. Claro, Antígona Vélez, todo el problema ético-político. Exactamente, ¿no es cierto? Que es la Antígona de Sófocles, que según un gran admirador y gran amigo de Marechal, que fue Juan Jacobo Bajarlía, un hombre muy antiperonista, pero muy amigo de Marechal, según él, la Antígona de Marechal supera a la Antígona de Sófocles, porque le da una redención distinta. Bien. A esa mujer que no podía ir a buscar el cadáver de su amado, ¿no es cierto? Claro, es el mito fundacional, digamos, la Antígona de Sófocles, del problema ético-político de la cultura, ¿no? Griega. Bueno, hacemos el corte técnico y continuamos con Roberto Coco Zurra.
Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con Roberto Coco Zurra, como bien dije, escritor, poeta, él, historiador. Bueno, ahora está dictando un taller o dirigiendo un taller sobre la obra de Leopoldo Marechal, de lo cual es especialista. Y me consta, no porque yo tenga capacidad de juzgar quién es especialista y quién no, en Marechal al menos, mi ámbito es más acotado a Clausewitz y esos temas, pero sí recuerdo que la gran Graciela Maturo siempre hablaba maravillas de la comprensión profunda que tenía Roberto sobre la obra de Marechal. Roberto, te quiero hacer esta pregunta. Marechal escribió, entre tantas otras cosas, 3 novelas importantísimas, sí, ¿no? Una gran novela, Adán Buenos Aires, gran me refiero no solo por su calidad, sino muy voluminosa. 735 páginas. 735 dura 3 páginas. días el viaje. De esas 700, dura 3 días. 3 días, muy bien. Luego, el banquete de Severo Arcángelo, que tiene una parte, digamos, muy humorística, muy fluida, sí, espectacular. Se desarrolla en parte en San Isidro también. Sí, sí, en, ¿no?, el Tigre. Tigre, toda mi zona, mi patria chica, San Fernando y el Delta, ¿no? Que le voy a tener miedo a Milei si yo dormía con una yarará al costado, digamos. Y la tercera es una obra donde están metidos los años 70, antes de la explosión violenta, sí, que es una obra casi profética, Megafón o la guerra. Sí. Bueno, ¿qué nos podés contar de eso en los breves minutos disponibles? Adán Buenos Aires es un viaje de Adán, precisamente. Se inicia con el velorio de Adán, con el sepelio más que el de velorio. Después se cuenta todas sus desventuras, sus aventuras, en donde, por ejemplo, él baja, descubre una de las entradas del infierno, que están en
en un roble, no es un roble, ya me voy a acordar, en un ombú del barrio de Saavedra. Hay un ombú que tiene una entrada gigantesca que yo a mis 20 años fui a buscarlo. Fuiste a verlo. Creído de que estaba. En medio de la salamandra, ¿no? Sí. Eso, el mito La Salamanca, este. claro. La Salamanca, perdón, La la Salamanca. Salamanca. La salamandra y la estufa. Él baja, hace un viaje, porque él había estado, él había empezado a escribir el megafón, perdón, el Adán en Europa, cuando él viaja en busca de sus raíces y se encuentra con los Fideli de Amore del Dante Alighieri. De Dante Alighieri. Y del descenso del Dante en la Divina Comedia al infierno. Y él caracteriza el descenso al infierno con personajes de la época. El Petiso Bernini, que él lo nombra ahí, es Scalabrino Ortiz. Él mete a toda su generación en eso. Y deja en el infierno a Jacobo Fishman, que en la novela figura como Samuel Tesler. Ah, mira, claro, que terminó en el Borda, ¿no? Que Es terminó el poeta loco. que levantó mucho a Enrique Pichón Rivière. Exactamente, El fundador de la exactamente. Escuela de Psicología Social Argentina. Bueno, entonces, él lo deja en el infierno a Fishman. Lo cocinó, A Samuel es Tesler. cierto. Sí. Entonces, en la última novela de él, el Megafón, la primera rapsodia, porque no se divide en capítulos, sino en rapsodias el libro, él lo que decide con un equipo comando, que era la corte de los milagros, porque eran uno peor que el otro, ¿no es cierto? Deciden ir a rescatar a Samuel Tesler del manicomio, Efectivamente. que es una metáfora de ir a rescatarlo del infierno donde él lo dejó. ¿No es cierto? Y ahí aparece ese kimono fantasmagórico de Samuel Tesler, bueno, y todo eso. Eso forma parte del viaje. El asedio al intendente. Él ahí nombra al general Bruno González Cabezón, en el que se reconoce Aramburu. Exacto, bueno, por eso en Megafono la guerra, ¿no? La última novela. de Ramiro Salsamendi Neumann, el economista promotor de inviernos, ¿quién es? Alzogaray, por supuesto. ¿No es cierto? Porque dijo hay que pasar el invierno, Claro. invierno que ya lleva unos 70, 80 años del derrocamiento de Perón y posteriormente. Otro reconocible es el obispo Frazada, en el que se reconoce al sacerdote Jerónimo Podestá. Podestá de, ¿no es cierto? de Avellaneda, que ¿no? tiene que ver con toda una clerecía que es postconciliar. Después del Concilio Vaticano deciden dejar de decir las misas en latín, de espaldas a la gente, y se meten en el barro. No, bueno, Jerónimo Podestá después se casa con una monja. Se ¿no? casa con una monja, Y además exacto. era un promotor del matrimonio Bueno, sí, sacerdotal, de terminar con el esas celibato, cosas. que es Terminar una con el cosa celibato, una vieja tradición. que Francisco no pudo concretar, pero tengo entendido, yo nunca hablé con Francisco, pero tengo entendido de que estaba entre sus fines empezar a trabajar con eso del fin del celibato, ¿no es cierto? Bueno, eso es Adán Buenos Aires. El banquete de Severo Arcángelo es un banquete muy cómico, donde aparecen Gog y Magog, Barrantes y Barroso, donde aparecen personajes muy cómicos, porque Marechal decía ser un hombre que tenía un pensamiento clásico y una lengua, no me salen las palabras, no sé qué me pasa ahora, bueno, una lengua vulgar. Él hablaba vulgarmente, pero con un pensamiento clásico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se dicen muchas malas palabras en los libros. La lengua de Marechal. prosaica. Y, Sí, una lengua, bueno, ya me voy a acordar cómo la denomina él. Por ejemplo, Adán Buenos Aires, esa novela de 735 páginas, termina con una frase, más solemne que pedo de inglés. Así termina la novela de Marechal. Cierto. Porque el tipo hablaba, él veía la realidad, más allá de analizarla con su mente que tenía una formación clásica. Porque era un escritor que no fallaba en nada, que no adjetivaba, no reiteraba palabras. Sí, son catedrales sus construcciones. Son ¿no? construcciones Son, muy bien definidas, son catedrales, ¿no es cierto? Entonces, la lectura se hace muy grata. Yo le aconsejo
a los compañeros, amigos, hay docentes que participan del taller de lectura de Marechal, que no se apuren para leerlo. Un gran libro no se lee de hoy para mañana. Como una gran sinfonía no se escribe de hoy para mañana, ni uno puede aprender a tocar el violín de hoy para mañana, ni transformarse en un docente de hoy para mañana. Nada ocurre, nada bueno ocurre de hoy para mañana, a menos que sea un milagro. Sí, sí, obviamente. Los milagros se suspenden las leyes de la naturaleza. Exacto, y ¿viste? Interviene Dios. Bueno, como por ejemplo, Marechal, en una conferencia que recomiendo, que está en internet, y se llama Los simbolismos del Martín Fierro. Sí, extraordinario Es una trabajo. conferencia de él del año 55 en Radio del Estado, que es lo más acabado. Yo tengo una colección, tengo 2 estantes de libros sobre el Martín Fierro. Siempre me apasionó, pero es lo más sintético, son 5 páginas. Ahora, yo la tengo efectivamente y se la doy así a los alumnos de profesorado de letras y demás, pero en papel. ¿Está en audio de Marechal? No. Correcto. No está nada. Como dijiste. Que te quería decir que él dice que el Martín Fierro es un milagro literario. Ahí tenés. ¿Por qué? Y bueno, por muchas razones. Porque vende 70.000 ejemplares, no sé cuántas ediciones, en pocos años en una Argentina en la que habría 1,5 millones de habitantes, 2 millones, y el 80% eran analfabetos. Sí, además José Hernández era un poeta menor, digamos, el resto es totalmente menor, pero y un político, por supuesto, un buen político como su hermano Rafael, pero se posó Homero, digamos, y lo dirigió. Las musas entraron. Fue un milagro literario. Acá, en el Hotel Argentino. Y ¿no? se vendía. Y se vendía en todos lados. Avellaneda cuenta que en su almacén de ramos generales la gente iba y pedía una azúcar, gruesa de fósforo, 2 botellas de vino. Exacto. Y 2 Martín Fierro. Exacto. ¿Para qué llevaban 2? Sí, Llevaban 2 Martín Fierro. Sí. Es que publicado en un papel muy berreta, como se publicaron las primeras ediciones del Eternauta, por ejemplo. Sí. Ahora, en el taller vos hacés una lectura guiada de... ¿En qué consiste el taller que estás llevando adelante? Como la Aclaro palabra... que es es un sponsor gratis, digamos, no es un amigo, y está haciendo un trabajo profundo, porque hay una devastación. Estos que han desarrollado esta batalla cultural en los últimos años, tanto progres como anarcoliberales, desprecian a la cultura nacional, ¿no? Entonces vos estás haciendo un trabajo muy profundo. Sí, yo creo que la desprecian porque no la conocen, porque no se han tomado el trabajo. Eso es bueno. No se han tomado el trabajo. Bueno. No se han tomado el trabajo de conocerla. o estudiarla. Pero el taller, como la palabra lo dice, es un espacio de construcción conjunta. No es una clase magistral donde ya alguien llega y dice saquen una hoja y empieza con el dedito al monitor a decir esto. Leemos todos. Empiezo a leer yo, después sigue otro, y analizamos. ¿Qué quiso decir ahí? Bueno, ahora empezamos, el taller empezó el sábado pasado, empezamos con Megafono la Guerra. Y también lo hemos charlado en el taller. Cuando se aburran de Megafono la Guerra, seguimos con la batalla de José Luna, seguimos con el Centauro, seguimos con el Cristo, seguimos con la didáctica de la patria, con lo que ustedes quieran. Hay un libro de Marechal que vos lo trajiste y a mi criterio está reflejado, ¿no?, en Ajax y demás, y en clave simbólica, vamos a decir así, y también alegorías, porque también la Divina Comedia tiene alegorías, no solo símbolos. Está reflejado la comunidad organizada en un sentido, ¿no? Sí, la concepción ¿a cuál te referés? a la autopsia de Creso. Sí, la autopsia de Creso es más que nada el análisis del burgués. Del chancho burgués. Del burgués. Sí. Es decir, el homo economicus. Su nombre así lo dice, ¿no? El hombrecito económico. El hombrecito económico y el burgués. Y si vos querés, yo te leo un pequeño párrafo. Dale. Este es un ensayo que él dialogó con Carlitos Velasco, que es un querido amigo que ya falleció, que fue muy amigo de Marechal, que es el que lo lleva al templo pentecostal de Ciudadela, que es un tema también para charlar en algún momento. Y dice así Marechal. Bueno, en Autopsia de Creso, ensayo conversado literalmente con Carlos Velasco, aquel heroico periodista de primera plana, Marechal plantea una suerte de doctrina patriótico-económica a partir del mito griego de Creso. Incorpora como personaje de su esbozo a Tiresias, el sacerdote, Ajax, el militar, y Gutiérrez, el siervo.
el obrero. Dice Marechal, ya en el poder se dijo Creso, mi Dios es el oro, y un Dios no puede ni debe ser visible. Ocultó entonces el oro en inviolables cajas fuertes que serían el sanctum sanctorum de la nueva deidad. Ahora bien, un Dios necesita su residencia sagrada, vale decir, su templo. Los bancos. Y el hombrecito económico erigió esas duras y feas catedrales del oro que se llaman bancos. Naturalmente, Creso no podía usufructuar a su ídolo si lo aislaba en absoluto de la feligresía. Se dijo entonces, haré imágenes de mi Dios y las presentaré a los fieles. Y Creso inventó el papel moneda. Claro está, que dada su inclinación a la parodia, Creso no podía mover su artefacto sin algún ceremonial. Tiresias practicaba una liturgia religiosa y Ajax tuvo sus ritos caballerescos. Era fatal que nuestro burgués introdujera sus ritos económicos. Y usted ve ahora en cualquier institución bancaria la serie de gestos, vía crucis, firmas y sellados que hay que cumplir en los trámites del dinero. Liturgia muy minuciosa, obrada por un cuerpo sacerdotal cuya jerarquía se manifiesta desde los habanos de los gerentes hasta las vísceras de fríos y biliosos cajeros. Muy bueno, es una gran lectura. ¡Qué síntesis! Sí, que muestra además todo el fondo teológico del control del dinero del mundo, ¿no? Y del burgués. La plata está en el banco. La era burguesa, estos ¿no? edificios gigantes, qué sé yo, catedralicios. No me acuerdo quién lo dice, que lo reproduce una película argentina, que no se sabe quién es más delincuente, si el que funda un banco o el que lo roba. Efectivamente. ¿No es cierto? Sí, he escuchado esa buena frase, ¿no? Así que bueno. Bueno, has traído... ahora, para ir ya finalizando, cerrando con nuestro programa, ¿no? Te voy a sacar un poquito de Marechal. Sí. Vos en 3 de febrero has sido amigo de mucha gente, como corresponde en la cultura, de Ernesto Sábato, por ejemplo. Bueno, hay otros que son peronistas, que bueno, son escritores, y como el caso del Flaco Dolina, que estuvo el otro día en tu cumpleaños. Sí. Y bueno, ¿cuál es tu impresión de la vida cultural argentina después de la muerte de esta generación que de algún modo, por poner una fecha, ¿no? Quizá la funda Lugones y tiene, vamos a decir, 10 grandes, quizás soy generoso, amplio, de escritores, pero se va cerrando, ¿no? En los 80 y demás aparecen otras cosas ya. Las generaciones literarias que tuvieron su esplendor en su momento carecen de notoriedad, pero por lo bajo se está cocinando un guiso muy interesante porque hay grandes escritores varones y grandes escritoras mujeres que escriben en la actualidad y que son sorprendentes, pero no adquieren la notoriedad que tuvieron aquellos padres de nuestra literatura. ¿Por qué? Porque nadie lee, Pablo. Porque nosotros en la Biblioteca San Martín tenemos 40 o 50 socios activos, que son los que vienen a cambiar las novelas y todo, y tenemos 20.000 volúmenes. Sin embargo, ha bajado mucho. Hay un montón de volúmenes que no se leen. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con lo que es la sociedad. Ha cambiado el rito funerario, por ejemplo, ¿no? Y cambia, sí, hay un cambio que yo no sé si es para mejor o para peor. Lo cierto es que vos nombraste a Sábato que nunca fue peronista, fue un exégeta de Marechal. Te quería preguntar eso justamente. Sí. ¿Qué pensaba Sábato? No, Sábato lo admiraba mucho, participó de un homenaje que le hizo la Universidad de Belgrano en el año 80, creo, que en mi apunte está, las palabras que Marechal dice, que su obra está concluida. Amó la patria hasta la agonía, dice, siempre fue peronista desde que nació el peronismo y amó la patria hasta la agonía. Y a su catedral, a su monumento literario, por más bombas de alquitrán que le tiren, no podrán ocultarlo. Eso lo dice Sábato
de Marechal. Bueno, son magníficas palabras que Roberto Coco Zurra ha reconstruido, seguramente, lo que dijo Sábato, en la amistad entre Roberto, Ernesto Sábato y la evocación de Marechal y el trabajo que se está haciendo sobre Marechal. Nos parece que es el momento adecuado para cerrar este programa. ¿Cómo no? Y agradecerte profundamente todo el trabajo. Repetimos, el taller se está dictando o se está construyendo, desarrollando los sábados a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, lectura de Leopoldo Marechal, taller de lectura de Leopoldo Marechal en la Biblioteca San Martín de Caseros, Julio Perdiguero, esquina Alberdi. Sábados 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. Un saludo, hasta la próxima será.